Lo abre. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio del libro La vida de Cristo desde el nacimiento hasta la ascensión. Hoy tenemos la sesión número 33 y continuamos con el capítulo 6, significado del bautismo. Gracias, adelante Enrique. Muchas gracias, Caro. Bienvenidos todos, como siempre. Les saludo con mucho gusto. Vamos a continuar con el estudio de este interesante libro en la interpretación desde el punto de vista teosófico de los pasajes de la vida de Jesús. Ya vamos a entrar próximamente también a las enseñanzas de tipo ético, que yo creo que eso es lo que más debe interesarnos también. Hemos estado viendo la representación de los personajes que han formado parte de la historia del nacimiento y la anunciación y el bautismo de Jesús. Creo que hoy vamos a terminar este capítulo, ya la próxima semana entramos en otra etapa de la cual yo creo que también van a surgir cosas muy, muy interesantes. Así que, bien, vamos a iniciar con Mateo 3:16, que dice: bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que venía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces la explicación dice: estos versículos describen alegóricamente la expansión de conciencia y la realización de la unidad con Dios como productos del bautismo en el sentido ya indicado, es decir, de entrar en la corriente y de elevar la conciencia al estado de conciencia búdico, es decir, que ya ese estado de conciencia une al ser humano con la parte espiritual. La palabra vio indica que Jesús pasaba por un estado interior de conciencia muy personal y privado. Desde luego que sabemos que cada uno de nosotros tiene una vida individual. En este sentido, de las experiencias que, si bien es cierto que convivimos y compartimos con los demás, pero no se puede transferir la experiencia espiritual vivida por cada uno, porque es responsabilidad de cada uno crecer o estancarse en ese crecimiento. Entonces, es responsabilidad absolutamente individual de cada ser humano hacer esto. Por eso dice que es un estado de interior de conciencia muy personal y privado, ¿sí? Porque no es de los demás, es de uno solo. Es muy poco probable que Jesús revelara a alguien semejante experiencia espiritual profundamente sagrada, la cual fue evidentemente dual. Y efectivamente, cuando se llega a ese estado de conciencia, no se está compartiendo como un logro personal, porque eso degradaría a la condición de un ser humano egoísta. Y no se trata de aquí de demostrar el egoísmo, sino ese grado de conciencia ya expandida de tal manera que se hace consciente ese ser humano de que él vive en unidad con todos los demás, o con todo lo demás también, con todo y con todos los demás. Entonces dice, la cual fue evidentemente dual esta experiencia espiritual. Por un lado, su conciencia se amplió a un estado de iluminación, cuando dice se abrieron los cielos. Y por otro, hubo un descenso de poder y bendición espiritual, es decir, la paloma y la voz del Padre. Eh, bueno, en este sentido, yo sí quisiera agregar algo más que yo trato de comprender. Por un lado, el maestro dice que cuando un discípulo da un paso hacia ellos, ellos dan dos, ¿sí? Pero esa es una cosa.
hemos visto que aquí ha dicho que hay una expansión de conciencia. Entonces, que se abrieron los cielos. Entonces, se abre la percepción, quiero entender, a los mundos sutiles, a los mundos superiores, a los mundos espirituales que no estaban abiertos para su conciencia antes de expandirse. Entonces, no es que desciendan los poderes, es que se encuentran, se da el encuentro glorioso, porque el hombre es el que asciende a ese estado de conciencia y entonces descubre, ¿sí?, que existe esa otra condición mucho más elevada del ser humano, que ahora está en una condición totalmente diferente porque su conciencia se ha expandido a tal grado que puede sentir y vivir la unidad y vivir en la unidad con todos y con todo, desde luego. Bien, estos dos versículos bien pueden tomarse como descriptivos de los efectos internos y místicos del paso por cierta etapa avanzada de evolución. Se derrumban barreras que impedían percibir la fuente del ser. Es más o menos, yo comprendo que es lo que más o menos expliqué, ¿sí? Entonces, una vez de que se tiene el poder por esa expansión de conciencia de percibir más allá, hasta alcanzar la percepción de la fuente del ser, es decir, a la mónada divina, es entonces que se han derrumbado ya esas barreras que impedían poder convivir, vamos a decirlo de esa manera más coloquial, que ya se podía tener esa comunicación con el ser interno supremo en cada uno de nosotros. Entonces, esto creo que amplía la explicación que yo había dado. Igual que cuando un prisionero se escapa de la cárcel, así el centro de la conciencia individual se libera de las limitaciones causadas por el egocentrismo y la idea de separatividad. Es otra vez volviendo a lo mismo. Entonces se siente, se percibe y se vive la unidad. Ya no hay separatividad. Él es uno con todo lo demás. El cielo se abre, es decir, ese estado de conciencia superior, y la conciencia queda libre. Ya no tiene ataduras por el egocentrismo y las cosas personales y terrestres en los que estaba atrapado ese ser humano. La naturaleza íntegra del hombre queda iluminada y fortalecida al sentir que sobre él desciende la voluntad de Dios. Siente, dice, al sentir que sobre él desciende la voluntad de Dios. Yo lo interpreto no como que efectivamente desciende, sino que se percibe, se tiene esa percepción de que al conectarse con la mónada, con el centro espiritual más elevado en el ser humano, entonces el hombre siente que sobre él desciende ese poder. Yo quiero entender que en realidad el ser humano que asciende traba contacto precisamente con ese poder, el poder de la voluntad divina. Bien. Mientras Jesús está siendo bautizado por Juan en el río Jordán, toda su naturaleza física, intelectual y espiritual se convierte en vehículo para la deidad suprema, especialmente en su aspecto crístico. Jesús, el hombre, se pone a tono con el Cristo cósmico. El poder y la sabiduría y el amor de Logos están vertiéndose siempre sobre todo cuanto existe como una bendición que imparte vitalidad espiritual. Esta benigna influencia está siempre tratando de aflorar desde el yo interno de todo hombre. Bien, entonces aquí vemos cómo se expresa acá ya la situación en que Jesús
el discípulo, el crestes, ¿sí? O el crestos, mejor dicho, el crestos, ¿sí? Ahora ya percibe que eh, él es un vehículo de la deidad suprema, especialmente en su aspecto crístico, ¿sí? Entonces, es cuando entra la conciencia crística en la conciencia del Maestro Jesús. Y entonces es cuando bien, ya se da la dualidad Cristo Jesús o Jesucristo o Jesús Cristo. Es en este sentido, ¿sí? Entonces, Jesús, el hombre, se pone a tono con el Cristo cósmico, es decir, la, la expansión de conciencia del discípulo llamado Jesús se pone a tono, se pone al nivel de esa conciencia crística cósmica, ¿sí? Entonces, ahí se puede expresar o se liga, se une al poder y la sabiduría y el amor del Logos vertiéndose siempre sobre todo cuanto existe. Entonces, es, él se convierte ya en un salvador del mundo, en un benefactor de la humanidad y de todo lo que existe. Bien. Y de esta manera se nos enseña aquí que esta conciencia eh, superior siempre está tratando de aflorar desde el yo interno de todo hombre. Y por eso todo ser humano, por pecador que sea, siempre tiene algunas expresiones que indican que hay algo superior dentro de ese ser humano, muy limitado, pero que sin embargo la luz del yo interno trata de manifestarse y lanza destellos de su poder espiritual. Adelante, Salomón. Sí, gracias, Enrique. Buenas noches a todos. Oye, Enrique, ¿se puede decir que Jesús se le nombra como Salvador del mundo, pero también a los demás, ¿verdad? O sea, todos los grandes seres son salvadores del mundo por el hecho que si seguimos sus enseñanzas, pues se convierten en salvadores, ¿cierto? Sí, la, la palabra de Salvador viene desde del término también redimir o redención, ¿no? Entonces, aquel que se redime a sí mismo, redime a la humanidad, porque es parte de esa humanidad. Entonces, se convierte en un salvador en ese sentido, no porque esté salvando a la humanidad de su karma, porque tendrá que la humanidad que cumplir con su karma, pero él se vuelve un redentor, ¿eh? Redentor es un salvador. Él representa a la humanidad en ese sentido de, de redimir a través de sus actos, de sus acciones, lo que un hombre ha podido hacer para liberarse de la materia, de todo lo que implica el ser materialista. Entonces, efectivamente es en ese sentido, como yo lo comprendo, que se convierte en un salvador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de esa humanidad y está dando un ejemplo de que sí es posible redimirse y la redención depende de uno mismo y se da dentro de uno mismo, no fuera, sino adentro. Y es de dentro hacia afuera, desde del poder espiritual al dominio de la materia, la cual se convierte en servidora de los altos designios que tiene ese ser humano que ha trascendido las murallas del materialismo, que lo separan del espíritu. Ok, ¿Bien? gracias. Ok. Adelante, Ricardo. Sí, Enrique, buenas noches. Buenas. Una pregunta, con el tema del llamado Espíritu Santo, ya ves que al menos en la religión católica lo simbolizan con una palomita blanca, ¿no? Sí. En lo que has podido leer, a mí siempre me ha intrigado por qué lo representan con una paloma o en realidad qué significado tiene. Y Sí. ahorita que lo estás leyendo,
Es una interpretación que se me ocurre ahorita, no sé si estoy correcto, pero dado que la paloma, pues alegóricamente o simbólicamente viene del cielo, lo interpreto como ese encuentro del ser superior con el inferior, como decías, en ese encuentro místico del Cristo. Y no sé si recuerdo que por ahí también se había interpretado como Buddy. Puedo estar incorrecto, pero bueno, es nada más si tú quieres, una curiosidad de saber por qué una palomita. Sí, pues simplemente, bueno, la paloma blanca representa algo puro, representa la pureza. Y el hecho de que sea un ave eh, simboliza que es algo etéreo, algo que está, eh, que se mueve digamos, en un estado en que, digámoslo, es un estado superior, vaya, de conciencia en este sentido, ¿no? Sí, Ujú. porque siempre todo aquello que tiene que ver con las alas tiene que ver con el poder de poder estar por encima del, del estado más material que poseemos Ujú. en la Tierra, ¿no? Sí, que está por encima, está en otro nivel, en un nivel etéreo, más etéreo, digamos, ¿no? Y por otro lado, aquí se habla eh, dice, según la cual estos descensos del segundo y tercer aspectos del logo solar ejercen influencias espiritualizadoras eh, sobre la vida que está evolucionando en el planeta y particularmente sobre la raza humana. Entonces recordemos que el primer logos es la raíz u origen del ser, o sea, de la mónada, en este caso. De él procede el segundo logos manifestando los dos aspectos de vida y forma, ¿sí? Y esto se ha venido viendo desde el nacimiento y todo esto que hemos visto hasta el bautismo, ¿no? La primitiva dualidad eh, la constituye los dos polos de la naturaleza entre los cuales se han de tejer la trama del universo. Vida, forma, espíritu, materia, positivo, negativo, activo, receptivo, padre, madre de los mundos. Y por último, el tercer logos, la mente universal, que es la que nos interesa en este caso, en la que existe el arquetipo de todas las cosas, fuente de los seres, manantial de las energías formadoras, arca en donde se hallan almacenadas todas las formas originales que se han de manifestar y perfeccionar en las clases inferiores de materia durante la evolución del universo. Entonces, aquí, como dice, estos descensos, según se da en esta enseñanza, eh, que los diferentes aspectos, entonces el tercer aspecto, que es el tercer logo solar, se refiere al descenso de la mente universal, Mahat, ¿no? Que se manifiesta en el hombre. Yo vuelvo a decir, no es que descienda, sino que el hombre asciende uh, y conoce y domina ya ese aspecto, se contacta ya con ese tercer aspecto del logo solar. Entonces, la mente humana, la mente individual, se desarrolla a tal grado que puede conscientemente identificarse con la gran madre, la gran eh, mente maestra que rige todas las ideas eh, que permean sobre el planeta, desde luego, ¿no? Entonces, a eso se refiere, creo yo, que una vez de que el hombre asciende a tal estado de conciencia, puede conocer o puede convertirse, sabe que ahora es uno y la misma cosa con esa mente universal, con la mente maestra del universo. A eso creo que se refiere.
Aunque esta doctrina de los descensos que ocurren continuamente no sea aceptable en su totalidad para la ortodoxia cristiana, sí que ocupa un lugar tradicional en la filosofía oriental, según la cual estos descensos del segundo y tercer aspectos del logo solar ejercen influencias espiritualizadoras sobre la vida que está evolucionando en el planeta y particularmente sobre la raza humana, es decir, sobre todo lo que tiene forma, sobre todo lo que tiene, lo que es la materia y toda la cadena de efectos y causas que se mueven al estar interactuando con esas fuerzas, pues el resultado es una vida llena de experiencias que le ayudan a uno a comprender que esas manifestaciones no son otra cosa que la clara prueba, para quien quiera entenderlo así desde luego, de que existe un poder superior más allá que se está manifestando a través de todo lo que nosotros podemos percibir y que además nosotros mismos somos resultado de ello, incluyendo el planeta en su totalidad, desde luego. Ahorita regresando un poquito a lo que comentaba Rick de lo de la paloma y todo eso, yo una vez escuchaba que hace muchos siglos, bueno, más bien tú sabes que toda la sabiduría sobre todo las religiones vienen de la India. Entonces una vez escuché a una persona de la India que explicaba que en la parte occidental, que somos nosotros, pues siempre trataban de concebir a seres pues se puede decir que los seres luminosos como personas aladas, que en realidad sabemos que no son personas, bueno, con cuerpo físico, con alas, ¿no? Y eso se debe de que el hombre, pues, lo que no puede ver con otros ojos que no sean los físicos, tiene que concebir a seres que tengan unas alas para poderse elevar en el aire, que también sabemos que eso no es posible, sino que en otros planos, como el astral, el mental, pues los seres no necesitan absolutamente de eso, porque en realidad pues utilizan vehículos que solamente son para llevar la conciencia, ¿no? Pero bueno, se ha quedado muy arraigado esa idea de que el hombre vuela y que si no tiene alas, pues no va a alcanzar el cielo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como comentas, en la simbología de las alas proviene precisamente porque es de otros mundos superiores donde la sutilidad del cuerpo pues tiene que ver mucho con ese, tanto como con el viento, con el aire, con la inteligencia, inclusive astrológicamente hasta con la inteligencia de Mercurio, ¿no? Que representa el viento, el aire y que representan también, inclusive, que se combina con el agua, con las emociones del astral, ¿no? Pero bueno, ya es otra cosa. Nada más que sí me llamó la atención eso de lo de las aves, y ahorita que lo comentas, inclusive en una enseñanza también hay un maestro, ahorita no recuerdo, hablaba precisamente de Paramahansa hace muchos años, hablaba también de esa ciencia del Hamsa, que es un cisne y que representa también algo superior, algo que es un estado que no es exactamente un cisne, sino un estado de conciencia muy, muy, muy luminoso, ¿no? Como casi una representación solamente de los Jan Chohans. No sé exactamente cómo está esto, pero sí que es una representación de esa luz hacia toda la humanidad, que es el Hamsa, hasta ahí. Y también te quería pedir si podías nada más como recapitulación comentar cuál es, nada más bien para que me refresques a mí un poquito la memoria, que lo de los logos, el primero, el segundo y el tercero, como tú dices perfectamente, el tercero es la mente universal, el Mahat, pero el primero sería el no manifiesto, yo me imagino, y el segundo, nada más como recapitulación, si nos apoyas, por favor. Muchas gracias. Sí, estás en lo cierto, así es, ¿no? Por eso dice la definición, el primer logos, raíz u origen del ser, o sea, del ser espiritual, del espíritu, ¿sí? De, ya manifestado en el hombre, digamos, es la mónada espiritual, la mónada divina, ¿sí? Que procede del primer logos, ¿sí? Que es la raíz, que es el origen, digamos, el inmanifestado, ¿sí? Ahí. Y el segundo logos,
se manifiesta en dos aspectos, de vida y forma, ¿sí? Las formas cobran pueden realizar su proceso evolutivo a través de la vida, por supuesto. Entonces, este es el aspecto segundo del logo, ¿no? Entonces, es ahí donde nace precisamente la dualidad, el eterno par de opuestos. Es el origen del karma también ahí, ¿sí? Porque hay positivo y negativo. Y bueno, entonces estamos en el proceso viendo cómo un ser humano finalmente hace válida la transmigración o la marcha, el recorrido que hace el alma humana a través de los siglos o de los millones de años, encarnación tras encarnación, hasta alcanzar la liberación, es decir, hasta que deja el par de opuestos y se convierte en singular. Sri Krishna proclama que cuando sea que la justicia decaiga hondamente, Él viene siempre. Igual cosa promete el Buda y el Cristo promete por labios de Jesús, vean aquí esto, y el Cristo promete por labios de Jesús volver a visitar la tierra. Es decir, es el Cristo el que promete, no es Jesús, ¿verdad? Ni las dos juntos, Jesucristo, Jesús y el Cristo. El que promete volver, porque se volverá o ya es un Avalokitesvara, es decir, alguien que sigue comprometido con el proceso de la evolución de la humanidad y del planeta. Ese es el Cristo, ¿verdad? Y eso lo pueden consultar en Mateo 24, 6 al 30 y en Marcos del 13, 1 al 26. Entonces, todos ellos se refieren a manifestaciones cíclicas de la suprema deidad del universo, el logos solar, en sus diferentes aspectos, como ya hemos referido, desde el primer aspecto hasta el segundo y tercer aspecto, a través de la inmensa diversidad de manifestaciones que tiene cada uno de ellos, tanto el segundo a través de la vida y de la forma, y de las ideas a través del pensamiento del hombre en el tercer logos, que es la manifestación de la mente universal. Tengo una pregunta. ¿Usted me puede explicar, cuando Cristo promete volver a la tierra, eso no es que está hablando físicamente? ¿Me puede explicar cómo? Gracias. Sí, pero sí habló físicamente a través de Jesús, por eso lo dice. Cristo promete por labios de Jesús. O sea, la conciencia denominada el Cristo, ese gran ser que en la India se le conoce o en Oriente se le conoce como el señor Maitreya, hace decir a su discípulo Jesús que prometa volver, ¿sí? Pero realmente el mandato es de parte del Cristo, no de Jesús. Jesús solamente es el vehículo a través del cual se puede expresar el Cristo, ¿sí? Es el medio el instrumento a través del cual habla el Cristo. Y todas las enseñanzas importantes, como el Sermón del Monte y otras importantes también, son enseñanzas o decretos hechos por el Cristo, esas enseñanzas grandiosas, porque Él está ocupado en las esferas superiores del planeta, o en los planos superiores del planeta, haciendo otros trabajos que le impone el Señor del mundo. No únicamente está el Cristo dedicado a las cosas que nosotros podemos percibir a través de las enseñanzas que da Jesús, sino que Él está haciendo otras tareas. Entonces, aparece en momentos clave para dar ciertas enseñanzas y utiliza el cuerpo físico del Maestro Jesús para poder expresarlo.
Eso es lo que hay. Ok. Entonces, Cristo no va a regresar aquí, o es que No, sí, aparece. Sí. no, sí, por eso dice, y el Cristo promete, igual que Krishna, cuando dice que cuando sea que la justicia decaiga hondamente, Él viene siempre. Es decir, los grandes seres vienen en los momentos en que la humanidad se ha extraviado de su destino. Ok. ¿Ah? Y es entonces Ahora cuando entendí. aparecen, son reformadores de la humanidad y vienen a darle nueva vida a las religiones y a las filosofías y a las ciencias y a todo. Ellos para eso vienen, ¿sí? Por supuesto que el Cristo tiene como misión, como su Dharma. Después viene ese tema, el siguiente capítulo se refiere al Dharma, precisamente, a cumplir una misión, la misión de Jesús y del Cristo, pero ahí no termina. Esto nunca termina, la evolución no termina y entonces cada uno de nosotros o cada Cristo, cada Buda continúa trabajando desde sus planos para la evolución de los planetas y del universo y a cada uno le va correspondiendo una tarea específica, una misión, algo que hacer, pero por supuesto que no nos abandonan, así como eh, un maestro de escuela eh, puede regresar a ayudar a un alumno que se haya atrasado, así también los maestros de sabiduría regresan a la tierra cuando el destino de la humanidad se está perdiendo, va a la deriva, y es entonces cuando aparecen ellos. ¿Eh? Es eso. Ok. Muchas gracias, Enrique, porque como uno ya viene, por lo menos yo me siento a veces, ¿no? En el caso mío, programada desde la niñez, pues entonces eso es lo que significa, no como dicen, como las religiones que a lo mejor creen que va a estar aquí físicamente. Sí, generalmente estos grandes seres pueden ellos regresar y estar en cuerpo físico, Oh, pero usando el cuerpo preparado para esa misión de uno de sus discípulos, ¿sí? Por ejemplo, el Buda solamente es un avatar de un ser más elevado todavía. Sin embargo, igual que la dualidad de Jesús con Cristo, cada uno de los dos seres está realizando un proceso eh, de una tarea que le ha sido encomendada y que también acepta para servir a los demás. Es decir, las iniciaciones que recibió Jesús en esta historia se refieren precisamente al deseo de servir. Pasa por todos los sacrificios, por todos los trabajos que tiene que realizar precisamente para poder servir mejor a la humanidad. Es como si fuera una profesión que se está capacitando para poder dar los mejores resultados cuando se le necesite. Eso es lo que estamos haciendo todos. Y estos grandes seres hacen lo mismo. Ellos son nuestros maestros. Tenemos maestros menores que ellos, para nosotros que estamos muy pequeños todavía, pero ellos a su vez tienen maestros. El Cristo tiene su propio maestro. Su maestro es el Señor Buda y el Señor Buda tiene el Buda celestial como maestro y así cada uno va ascendiendo en la escala y todos nunca dejan de ser discípulos y también ejercen como maestros, como guías. Bien puede presumirse, pues, que las enseñanzas más trascendentales y los actos más milagrosos de Jesús tuvieron lugar mientras era más intenso uno de estos descensos, es decir, que el Cristo ocupaba el cuerpo de Jesús a través de su conciencia crística. Pues como dice este último versículo, una voz que venía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es decir,
el poder supremo manifestado a través de Jesús, no podía expresarlo de otra manera, y esto no es, digamos, literal si lo vemos desde ese punto de vista, sino que es simbólico, es decir, el hijo amado es el discípulo amado, ¿sí? Porque un discípulo en el corazón del maestro, en este caso del Cristo, es desde luego como un hijo espiritual en quien me complazco, es decir, tengo regocijo, tengo alegría. ¿Por qué? Porque él y yo somos una y la misma cosa. Ya nos identificamos porque él se ha elevado a un nivel en donde él puede percibir mi poder amoroso, que es un benefactor para todos. ¿Sí? Y entonces el canal se convierte en uno más con ese gran ser que es el Cristo, con el Maestro en este caso, ¿sí? Y por otro lado, si hablamos de la mente superior que se ha desarrollado a tal grado en que alcanza el grado crístico, entonces se funden en uno solo, dando lugar a el cuerpo luminoso o el cuerpo causal, ¿sí? Eso ya traducido desde el punto de vista alegórico, ¿sí? Entonces sería que el yo superior del Maestro Jesús se fundiría con el yo superior del Señor Cristo, que es su Maestro, porque pues bueno, ambos tienen obviamente, así al infinito, pues siempre hay maestros, pero también está nuestro Padre íntimo. No. No, eso es como decir que la conciencia Jesús se convierte, se une a la conciencia de Cristo, es decir, son dos seres diferentes. Y en este caso, simbólicamente, Jesús ha trascendido el aspecto de la mente superior y se une a Buddhi, y ahí desaparece la conciencia de Jesús, digamos, que es la mente superior, iluminada ya, y entonces ya se establece en la conciencia crística, es decir, la conciencia búdica. Es en ese pero del sentido. mismo, exacto. Ajá. Pero eso todo lo logró con la ayuda del Señor Cristo, obviamente. Pero solamente, digamos, en el aspecto de la preparación, como vemos que los maestros enseñan a Sinet y a los otros discípulos, de lo cual nos va a hablar enseguida el hermano Ricardo, ¿sí? Recordemos que los maestros solamente indican el camino, dan las reglas. Las reglas ahí están. Cada quien tiene que caminar bajo el sendero de esas reglas. El que se sale de ahí no es aceptado. Tiene que regresarse hasta que esté fortalecido de tal manera que pueda cumplir con todo ello. Perfecto. Muchas gracias. Ahora me quedó muy claro. Gracias, Enrique. Bien. Es digno de citar aquí lo que H.P. Blavatsky en La Doctrina Secreta, volumen 5, refiriéndose a las enseñanzas de los sofitas y nazarenos. Dice: Cristos, el perfecto, uniéndose con Sofía, la sabiduría divina, descendió a través de las 7 regiones planetarias, asumiendo en cada una de ellas una forma análoga, y entró en el hombre, es decir, en Jesús, en el momento de su bautismo, en el Jordán. Desde este momento, Jesús comenzó a obrar milagros. Antes de eso desconocía por completo su propia misión. Ese es el destino de todo hombre. Para cumplir su misión tiene que entrar en la corriente. Entonces dice, Cristo, el perfecto, es decir, cuando se alcanza el grado crístico, ya se alcanza un estado de perfección para nosotros, porque desde el punto de vista de otros planos más elevados, todavía hay trabajo que hacer. Desde luego que para nosotros es un estado de perfección.
Y desde luego que al unirse con la sabiduría divina, es decir, con la mónada, con la chispa divina, entonces se convierte en lo divino, y lo divino es perfecto, ¿verdad? Entonces dice, descendió a través de las 7 regiones planetarias. La mónada, el poder divino, desciende en su estado, digamos, no me gusta decirlo, yo prefiero descenso, ¿sí? Es decir, el estado de involución en el que se ha sumergido la mónada divina, la chispa divina, ¿sí? Desciende a través de las 7 regiones planetarias, es decir, de los 7 planos, ¿sí? Y en este momento estamos en la región más densa, que es la cuarta ronda, y de la cual vamos emergiendo como humanidad. Entonces, después de hacer el recorrido, es cuando ese ser humano se convierte en un Cristo, en un liberado, ¿sí? Entonces, se ha dicho en la doctrina secreta, por ejemplo, o en la propia clave de la teosofía, que Platón, ¿sí? Era un hombre, o fue un hombre, no recuerdo si de la sexta ronda, ¿sí? Es decir, que su estado de conciencia, su desarrollo de conciencia es como el que alcanzaremos la humanidad entera hasta la 6ª ronda, ¿sí? Es un estado de conciencia. No quiere decir que él ya esté en la 6ª ronda, sino quiere decir que ese estado de conciencia de Platón o del señor Buda o del señor Cristo ya pertenecen a lo que se manifestará en la 5ª y en la 6ª rondas. A eso se refiere. Entonces, precisamente por eso se desciende a través de las 7 regiones planetarias, a través de cada una de ellas en forma análoga, y entró en el hombre, en Jesús, en el momento de su bautismo en el Jordán. Es decir, que en ese momento tomó contacto con la conciencia de Jesús, y eso le valió a Jesús que se volviera un superhombre, un hombre que está por encima de todas las consideraciones humanas, ¿sí? Ha trascendido la etapa humana y se ha convertido en un superhombre, Jesús, en ese momento también. Una vez de que entra en la corriente del Espíritu, una vez que ha entrado ya al sendero del poder espiritual absoluto y puro, entonces está dispuesto, como lo hizo y como lo sigue haciendo, a servir a la humanidad. Entonces, desde ese momento, ya con todo ese poder, Jesús comenzó a obrar milagros, entendiendo que milagros quiere decir, comenzó a obrar actos portentosos, ¿no? Antes de eso, desconocía por completo su propia misión. Desde luego que cada uno de los discípulos va descubriendo a cada nuevo paso, a cada nuevo escalón que asciende en la escala de Jacob, pues entonces va descubriendo que aparece una nueva misión. Es como un padre de familia que no está preparado. Cuando nace su primer bebé, pues pudo haber escuchado, pudo haber visto, pero esa experiencia no la ha vivido y la empieza a vivir a través del primer hijo. Ya con el segundo hijo ya tiene una cierta experiencia y así sucesivamente. Entonces, así van cambiando los roles. Entonces, una vez que se expandió la conciencia de Jesús, entonces empezó a saber del poder que tenía. Pero para poder alcanzar ese poder de manera consciente, se tiene que trabajar todo lo que nosotros estamos trabajando hoy en día, con sufrimientos, con caídas, con ascensos, con descensos, con desviaciones, con aciertos, con errores, con todo eso. Es como nos vamos forjando.
a nosotros mismos. Entonces, aquí finalmente como remate dice, ese es el destino de todo hombre. Para cumplir su misión, tiene que entrar en la corriente, es decir, en la corriente espiritual, en la corriente del servicio a los demás, en la corriente del altruismo. Eso es lo que le da a uno, a un ser humano, el poder de entrar en esa corriente. Si está decidido, si está dedicado, si está al servicio de los demás, tendrá derecho a entrar en la corriente del río espiritual, del río de la vida espiritual. De otra manera, no es posible. Hay que trabajar mucho para poder alcanzar ese estado y eso es lo que estamos haciendo de manera consciente o inconsciente, pero lo estamos haciendo. Y si lo hacemos a través del amor, a través del servicio a los demás, eso es lo que nos irá acercando, eso es lo que llamará la atención de los maestros y eso es lo que nos irá fortaleciendo momento a momento en nuestra vida, encarnación tras encarnación. Así que no desmayemos y no pensemos que porque somos muy pequeños espiritualmente, no hay esperanza para que algún día lleguemos a ser tan grandes como un Cristo, como un Buda. Ese es el destino de todo hombre, dice aquí. Entonces, seamos conscientes de eso y trabajemos en lo que podamos. Nadie puede hacer más allá de lo que sus fuerzas le permiten. Entonces, ni nos sintamos culpables, ni nos sintamos ya superiores a los demás. Simplemente cumplir con humildad lo que nos corresponde y de esa manera iremos avanzando poco a poco, pian pianito. En lo que menos podamos darnos cuenta, quizá ya estaremos en un momento determinado, en unos 1000 años, en unos 2000 años, ya habremos avanzado muchísimo más. En 2000 años pueden ocurrir en nuestra vida 2, 3, 4 o 5 encarnaciones, no lo sabemos. Entonces, depende de nosotros, de la aplicación que tengamos como el buen estudiante, el estudiante sacrificado, el estudiante que trata de aprender más y más, también nosotros, a través de las experiencias de la vida, vamos aprendiendo, comprendiendo cuál es la razón de nuestra existencia y de nuestro paso por este planeta. Sin lugar a dudas, es experimentar y a través de la experiencia poder comprender verdaderamente o comprender el verdadero sentido de la vida, que es la evolución. Eso es todo, ahí terminamos el capítulo que debe habernos dejado una importante lección de vida y espero que la aprovechemos.